Me envuelves hoy con una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Oh, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No, no, ya no soy un esclavo del temor. No, 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 yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy tu hijo. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, oh, Abrís el mar para que yo abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy
Saludos y bendiciones, amada iglesia. Te bendigo. Como desearía, como deseo, como anhela mi ser, volverte a ver nuevamente, abrazarte, besarte, bendecirte con la poderosa palabra del Señor que cada domingo Él nos daba y poderla compartir desde ese precioso altar que Él nos dio. Y que juntos y en armonía, a través de la voz de Rosita, de Rafael, de todos los cantores que Dios nos ha dado, y los músicos, esos grandes músicos, Jesús, mi hijo, Rodrigo, Darwin, Natalie, mi hija Lisette, bueno, a través de ese grupo que Dios nos dio el nombre de Puerta del Cielo, poder alabar al Señor, ¿no? Quien es digno de toda alabanza y adoración. ¿Cómo anhela mi corazón? Y yo sé que el de ustedes también. Yo sé que ustedes están anhelantes a que ese día llegue. Y yo te quiero dar una primicia de parte de Dios. Y quiero que la tomes muy en cuenta. Y anota este día. Anota este día. Porque así va a ser. Muy pronto vamos a tener esa oportunidad de hacerlo. No sé en qué circunstancias, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo más importante es que ese día llegue y que podamos abrir las puertas del templo y darte esa calurosa bienvenida. Y yo no sé cómo va a ser ese día. De verdad que ese día, si cada vez que se convierte un pecador al Señor, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo y los ángeles festejan. Yo creo que los ángeles van a parar ese festejo allá arriba y van a mirar hacia abajo con nuestro Señor y van a quedar impresionados con la fiesta que aquí va a haber. Porque como nunca antes jamás, ni desde los tiempos de Pentecostés, ni pasando por la calle Susa, ni todo lo que ha habido en algunas partes del mundo como grandes avivamientos, jamás la humanidad va a experimentar un avivamiento como el que vamos a vivir dentro de muy poco tiempo. Porque dice, y se cumple la palabra que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia está sobreabundando en cada uno de nosotros de parte de nuestro Padre Celestial. Y yo justamente de eso quería hablarte hoy. Después de tanta incesante búsqueda de su presencia, que ha sido por demás un deleite para mí, y yo sé que para todos los que lo están haciendo lo es también, Dios ha traído respuesta a mi vida en muchas cosas. Dios me ha mostrado y me sigue mostrando, en este momento me está mostrando todas las cosas que Él va a hacer, que ya están en camino, por cierto. Y en eso estriba nuestra actitud de fe, de esperanza, porque no vivimos por vista, sino por fe. Y por supuesto, vemos también como mucha gente se ha volcado a escudriñar las Escrituras y a buscar más de Dios y hacer ayuno y 40 días de ayuno, cosa que es muy buena, por cierto. Cosa que es muy buena y yo aplaudo, y no solamente aplaudo y me gusta que así sea, sino que trato de apoyar en lo que yo más pueda. Pero yo pienso algo también, ¿no? Y esa es una de las cosas que Dios me hace ver, me muestra, que somos más reactivos que proactivos. Porque, ¿por qué tener esta actitud ahora que vemos que las señales se están dando, que la venida del Señor, como muchos piensan, y según las muestras que la Biblia nos da, está muy cerca? Y bueno, qué bueno que la gente se está preparando para ese evento, ¿no? Pero ¿por qué no estarlo preparado, aun cuando las señales no se den? Noé construyó un barco enorme, según las instrucciones que Dios le dio, para albergar a todos esos animales y a su familia, a su propia familia. Y dice la Biblia que fueron 100 años construyendo el barco. Y no había ni siquiera una nube en el cielo que indicara que iba a llover. Porque Noé no necesitó ver señales.
Noé solamente necesitó la orden, la instrucción de Dios para él proceder a hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Igual debe ser en nosotros. Igual nosotros debimos haber mantenido nuestras lámparas encendidas y no esperar el momento en que el temporal amenazara y que esas señales se nos vinieran encima para entonces empezar a correr. Porque, ¿qué va a pasar después que transcurra todo este tiempo y todo esto pase? Yo me pregunto, ¿será que ese día, que va a ser un gran avivamiento, que va a ser un gran reencuentro de las iglesias, la fiesta va a durar poco? ¿O va a ser algo que nos habrá marcado permanentemente todo el resto de nuestros días aquí en la tierra? Si es así, qué bueno porque nos habrá quedado algo grande de toda esta experiencia. Pero ¿qué tal si se nos empieza a olvidar, como le pasó a Israel después que entraron y poseyeron la tierra prometida? Cuando Dios les había advertido que no se olvidaran de Él, porque Él era el que les daba el poder para hacer la riqueza. Mas ellos no tomaron en cuenta esas palabras de parte de Dios. Entonces, queda ahí la gran incógnita. ¿Qué vas a hacer y qué voy a hacer después en este tiempo post-pandemia? En el prepandemia nos estamos preparando. Sabemos que el tiempo está cercano. Sabemos que en Venezuela se va a dar un cambio en lo político, en lo social, en lo militar, en todos los ámbitos, en lo económico. Ese cambio viene, puedes creer que viene. Pero ¿qué va a pasar? Ese cambio te va a absorber y te va a hacer olvidar lo que has vivido y este tiempo que has tenido de comunión con Dios, este tiempo que has llorado porque no has podido venir a la iglesia, este tiempo donde Dios te ha sacado de esos momentos, de esos tiempos de tristeza, de soledad, de angustia, de miedo, de pánico. Te vas a olvidar de eso. Si eso marca tu vida para siempre, qué bueno. Qué bueno. Hay alguien que dice que Él va a estar contigo todo el tiempo, todos los días, hasta el fin. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y justamente de eso quiero hablarte hoy, porque se habla de muchas estrategias, se habla de muchas cosas, pero yo hoy quiero recalcar lo más importante, y creo que es la columna vertebral de la Biblia. Es lo que sostiene la palabra de Dios y es el amor de Dios. Un amor indescriptible, un amor que por más que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a comprender su real magnitud, su profundidad, su anchura. No hay manera de poderlo. Solamente podemos decir: de tal manera Dios nos amó. Y en todo a lo largo de este periodo de tiempo, que ya gracias a Dios va a culminar, si una de las cosas que hemos tratado como pastores, como consejeros, en esta congregación, y pienso que las otras también igual, ha sido el aspecto del temor, del miedo, del pánico. En estos días una hermana me escribió y me dijo: pastor, no sé qué hacer, tengo un ataque de pánico. Estoy como atrapada, me siento atrapada. Y yo lo entiendo porque yo me he sentido así también. Yo he vivido esos momentos y yo sé que tú también los has vivido y quizás los estás viviendo en este momento. Pero hay una palabra que yo quiero que hoy tú veas este video, lo disfrutes hasta el final, no lo vayas a interrumpir y después dice: bueno, voy a hacer algo y después lo continúo viendo. No lo vayas a interrumpir. Así como dedicas tiempo para otras cosas, dedícale este tiempo al Señor, porque es el Señor que te está hablando, no es el pastor, es el Señor. Créeme que yo solamente soy canal. Yo solamente soy ese siervo inútil, como dice la palabra, para que Dios me use y poder llegar a ti y hablarte a lo más profundo de tu corazón. Y es justamente de lo que eso quiero hablarte. De ese Padre que no es el amor de Dios, porque Dios es amor, Dios es todo amor.
Y justamente lo contrario al amor no es la indiferencia, no es el odio, sino es el temor. Satanás le tiene terror a alguien que sabe que Dios lo ama y que por correspondencia Él ama a Dios también, porque dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros y nosotros en correspondencia le amamos a Él ahora también. Y Satanás le tiene pero pánico. Allí no tiene nada a él que buscar en una persona que reconoce, que sabe que Dios lo ama y que es capaz de cualquier cosa por él. Pero el miedo, el temor, se ha apoderado de la gente. Y es entendible que sea de gente que no conozca al Señor, gente que no haya vivido una experiencia con Dios. Gente que no tiene la esperanza que tú y yo tenemos. Gente que ha visto morir tanta gente por efecto de esta pandemia, que dicen, Dios, ¿y cuándo me tocará a mí? ¿Y para dónde voy a ir? ¿Y qué será de mí? Voy a estar allí y me van a quemar. Porque no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Porque no saben que nuestro Señor ya fue a preparar lugares celestiales para ti y para mí. Y no solamente para ti y para mí, sino para nuestra familia, porque es una promesa que Dios nos ha dado. Entonces, el no tener una esperanza, el no saber qué va a pasar de nosotros, qué va a pasar con nosotros, qué va a ser de nosotros, causa pánico, causa miedo. El no saber qué va a pasar mañana. ¿Cómo voy a amanecer mañana? ¿Cuántas veces se me irá a ir la luz? ¿Tendré para alimentar a mi familia? ¿Tendré? Y si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Voy a estar ruleteándome por ahí por hospitales y lo más probable es que no me atiendan. Y vemos casos como mujeres están pariendo en las calles porque no hay disponibilidad en los lugares asistenciales para ellas. Eso causa miedo, causa mucho miedo. Yo lo entiendo. Yo no te voy a decir que no, porque yo soy un ser humano igual que tú, tengo emociones que Dios me ha puesto. Pero la Biblia me dice también que Dios me ha dado un espíritu de dominio propio para controlar esas emociones y no permitir que ellas me controlen a mí. Y justamente de eso se trata. Mira lo que dice la palabra, que es aquí donde me quiero fundamentar. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 18. Te voy a leer una versión nueva, la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más elocuente, podemos entenderla un poco mejor. Y dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Te leo esa última parte. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. La Biblia tiene un relato donde habla acerca de que Jesús iba pasando y vino un ciego a su encuentro. Y los discípulos de él le preguntaron, Señor, Rabí, Maestro, ¿será que éste pecó o que pecaron sus padres para que éste naciera ciego? Y el Señor les respondió, no fue que ni él pecó ni sus padres tampoco para que él naciera ciego, sino que él es ciego para que las obras de Dios se muestren a través de él. Porque es que, según dice esta primera carta del apóstol Juan que leímos, cuando él dice que si tenemos miedo es por temor al castigo, porque no nos ha bastado con la gracia de Dios que nos ha hecho salvos, que nos has dado la vida eterna, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, sino que pensamos que nos está yendo como nos está yendo la vida, porque algo malo todavía no le hemos confesado al Señor. Y que Él no ha sido capaz de perdonarnos todos los pecados. E inconscientemente hasta lo podemos llegar a pensar. Entonces sentimos
que hay un castigo en todo aquello que nos está sucediendo, aun cuando buscamos su presencia, aun cuando le hemos sido fiel a través de la iglesia. Pero bueno, de repente, por las situaciones que estamos viviendo, por lo que sea, no hay justificación de ninguna manera tampoco. Pero quizás nos hemos enfriado un poco. Quizás ya no llevamos una vida de oración como debemos llevarla. Quizás hemos relegado la lectura de la palabra para cuando tenemos tiempo y estemos curioseando. Porque de repente nos aburre mucho o nos quedamos dormidos cuando estamos leyendo la palabra. Y pensamos que por no estar haciendo eso, hay un castigo sobre nuestras vidas. He hablado con muchas personas que con muy buena intención me han dicho: pastor, mire, yo estoy atrasado hasta en los diezmos, no sé cómo hacerlo. No he llevado la ofrenda como regularmente la hacía en los tiempos en que la iglesia estaba abierta. Y eso me da miedo, porque quizás lo que estoy viviendo es producto de eso. Y yo digo: Dios, ¿cuándo vamos a entender que un padre no ama de esa manera? Un verdadero padre como el Señor no ama de esa manera. ¿Cuándo vamos a entender esto? La palabra de Dios dice que Él ama al dador alegre. Pero no significa de que porque tú no trajiste los diezmos, cosa que no estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, hay quienes defienden la tesis de que todavía los diezmos están vigentes y yo respeto eso. Yo no voy a entrar en polémica con eso. Yo creo en la gracia. También dice la palabra de Dios que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cómo Dios te va a castigar? ¿Cómo Dios te va a enviar una pandemia? ¿Cómo Dios te va a dejar sin empleo? ¿Cómo Dios va a hacer que tus hijos pasen hambre? Porque tú no lees la palabra, o porque tú no oras, o porque tú no traes los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Tú crees que ese es el amor de Dios? Entonces, por supuesto que no es así. Entonces eso te da miedo, porque sabes que le estás fallando a Dios y que como consecuencia de fallarle a Dios, todos esos males están viniendo a tu vida y te sientes desprotegido. Pero tampoco haces nada por cambiar aquello. Lo que te quiero decir es algo y te lo resumo en un corto pensamiento. Para el mundo, para el que no conoce al Señor, para el que no ha nacido de nuevo, para el que ha rechazado el plan de salvación que muchas veces la iglesia le ha presentado, es juicio. Por supuesto que es un juicio esto que se está viviendo. Porque cada día vemos cómo se desborda la inmoralidad en la sociedad. Vemos como cada día sectores, que ya se pueden llamar sectores, como el caso de la pedofilia, que están reclamando su espacio también. Ellos dicen que ellos no son malos, que simplemente nacieron con esa tendencia, pues. Y que a ellos tienen que reconocerlo y respetarlo como tal. Y cada cosa que el enemigo ha traído a la humanidad, bueno, ha sido aceptada por la humanidad. Por eso es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por supuesto que para el mundo, para el que no conoce al Señor, para los que no son hijos de Dios, hay un juicio, porque han desafiado al Dios Todopoderoso, porque no han creído en Él, han rechazado su palabra, y es juicio, no es otra cosa que un juicio. Pero para ti y para mí, dice la palabra de Dios, tú que eres hijo, hija de Dios, tú que le confesaste con tus propios labios que Él es tu Señor, que Él es tu sanador, que Él es tu salvador, que Él te provee de todo, que un día cuando bajaste a las aguas y fuiste bautizado, le dijiste al mundo que ya no le pertenecías más, que ya tú ahora eras del Señor. Tú eres una verdadera hija, un verdadero hijo del Señor. Bueno, para ti dice la palabra que no hay ninguna condenación, porque no hay ninguna condenación, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Porque quizás tú obviaste, quizás tú te descuidaste en tu vida espiritual, quizás ya no practicas lo mismo que hacías antes porque tus hábitos se han transformado. Bueno, corrígelo. Pero Dios
no te va a castigar por eso. Dios te corrige, porque la palabra dice que Dios al que ama, Él disciplina, pero lo hace con la intención de atraerte más hacia Él. Porque te ama, porque nunca va a dejar de amarte, porque tu nombre está escrito en sus manos. Y para poder quitar tu nombre de las manos del Señor, tendrían que cortarle las manos a Dios, y eso es imposible. No hay manera. Por eso que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Por eso es que nosotros no podemos tener temor de ninguna mala noticia. El salmista decía, ¿qué voy a temer yo a lo que el hombre me pueda hacer? Cuando le pidieron a David que eligiera entre el juicio del hombre y el juicio de Dios, él dijo, yo me someto al juicio de Dios porque Él es un Dios justo, mientras que el hombre no lo es. Así que, amada iglesia, este texto se explica por sí solo. Cuando dice que si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Por eso es que los discípulos no entendían eso tampoco. Cuando le dijeron, este es ciego porque él está arrastrando algo de sus ancestros. A alguien por allá arriba, el abuelo, el bisabuelo, a alguien por allá en la cadena genealógica de este hombre, pecó contra Dios. Y por eso es que él nació ciego. Y el Señor le dijo, no es así. Ni su papá ni él pecaron para que él naciera ciego. Él es ciego para que ahora ustedes vean cómo yo le voy a devolver la vista a él. A ese mismo hombre que después recobró la vista, y el Señor lo hizo de una manera muy particular de él. Porque si algo tenía él, era que él era él. Nadie era como él, nadie es como él. Él escupió en el lodo, en la arena, hizo lodo y le puso dos escamas de lodo hecha con su saliva y tierra. Bueno, es un método de él, ¿no? Para ese momento. Así que eso no es una doctrina. No vayan a estar haciendo barro por ahí escupiendo a la gente porque van a tener un problema, ¿no? Eso lo hizo él. Pero no es de extrañar que alguien salga por ahí haciendo de eso una doctrina. Pero ese mismo hombre, los fariseos, le llamaban aparte, y le preguntaban, ¿pero cómo pasó? Y él les decía, y lo volvían a llamar, y les volvía a decir, y por allá lo conseguía. Mira, pero cuéntame, bueno, ¿pero hasta cuándo se los voy a decir? Hasta que uno de ellos les dijo, bueno, incluso entrevistaron a los padres del ciego. Y los padres del ciego, por temor a represalia de los fariseos contra ellos, le dijeron, bueno, ya él es mayorcito, pregúntenle a él. Y cuando le volvieron a preguntar como por quinta vez, él dijo, bueno, pero es que no entienden acaso. No, pero es que él es un blasfemo, él es malo. Digo, bueno, yo no sé lo que es él. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Tú lo único que tienes que saber es que antes tú estabas perdido en el mundo y ahora has regresado a casa. Ahora estás en el lugar seguro. Ahora estás habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Y que sobre ti no hay ninguna maldición. Y que sobre ti no hay ningún castigo. Que tú tienes un mañana asegurado. No solamente un mañana, el resto de toda la eternidad. Porque esta vida de la cual un día vamos a partir no es otra cosa que un preámbulo a lo que realmente es la vida real. Lo otro no es una prolongación de esta vida, no. Lo otro es la vida real. Por eso yo cito un pensamiento cada vez que me ha correspondido oficiar un servicio fúnebre, y digo que hay quienes piensan acerca de la muerte como que el despertar a la vida realmente. Entonces tenemos esa esperanza. Y si tenemos esa esperanza, no tenemos por qué albergar miedo, temor. Y yo quiero terminar esta corta reflexión. Perdona que me apasione, pero ¿cómo no apasionarme sabiendo que me estás viendo y que algún día te voy a ver muy prontico? Y me apasiono porque sé que
que está llegando esta palabra a tu corazón y a tu mente. Y yo sé que esta palabra es un bálsamo porque para mí lo fue también. Yo no escapo de toda esta presión que todos estamos viviendo. Y en una oportunidad Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, porque del linaje de Abraham, de ese linaje vendría el Mesías, que serviría para volver a llevar nuevamente a lo que el hombre en un tiempo fue. Porque esa cadena genealógica de la cual hay de todos, de todo tipo de personas, hasta una ramera, Rahab la ramera, era parte de ese linaje. Un rey, habían reyes, pero era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes iniciaron esa cadena genealógica. Y Dios escogió al pueblo de Israel. Había un propósito con el pueblo de Israel muy específico. Imagínate, traer al Salvador del mundo, aquel que nos reconciliaría con el Padre. Pero Israel, siendo humanos, siendo pecadores por naturaleza, porque el apóstol Pablo decía, yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pero no soy yo, sino el pecado que aún mora en mí. Y Israel se apartó del Señor. Israel hizo lo malo delante de Dios en muchas oportunidades. Israel no es el pueblo divino, no es el pueblo incorruptible, no es el pueblo perfecto, no es la nación perfecta. Amamos a Israel, por supuesto que sí, porque nos lo pide la palabra de Dios y lo amamos de corazón. Dice la palabra, y sean prosperados todos los que te aman, con referencia a Jerusalén. Por supuesto que amamos a ese pueblo. De allí vino nuestro Salvador. Yo tengo un gran aprecio, un gran amor, un gran cariño por mis hermanos judíos, porque un día nos vamos a ver todos allá también. No todos, sino los que reciban al Señor. Y veo como multitudes se están bautizando, incluso islámicos, musulmanes, budistas en estos días. Esta mañana vi una playa completa, había miles de ellos recibiendo el bautismo en aguas. Bueno, pero ese pueblo le falló a Dios, le falló feo a Dios. Eligió estatuas de Baal, de ese Dios terrible que no es otra cosa que una representación del mismo Satanás. Y fueron tras esos dioses. Por eso es que en una oportunidad el profeta Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudican entre dos pensamientos? Si van a ir en pos de Baal o van a ir en pos del Dios Todopoderoso, de Jehová, el hacedor de la tierra y de los cielos. ¿A quién van a escoger? Escojan. Bueno, y ese mismo pueblo que se apartó de Dios, que le fue infiel a Dios, Dios no dejó de amarlo, tampoco. Porque te estoy hablando del mismo Dios y te estoy hablando del mismo amor. El hecho de que tú te hayas apartado, quizás te hayas enfriado, quizás hayas hecho cosas de las cuales no te sientes orgulloso, no significa de que tu Padre te ha dejado de amar. No, ha contristado al Espíritu Santo que dice la palabra que mora en ti. Lo has entristecido con ese actuar, pero tienes la oportunidad de corregir. Tienes la oportunidad de volver a tu primer amor. En estos días estaba caminando por un terreno grande que está por mi casa. Y me gusta hacerlo y además recomiendo que lo hagan. La actividad física ayuda mucho a nuestro estado de ánimo. Porque hay hormonas en nuestro ser que se liberan y nos hacen sentir bien y podemos pensar. Y yo hablo mucho con mi Señor en esa caminata. Yo ni siquiera me pongo audífonos porque quiero escucharlo a Él. Y una de las últimas vueltas que ella estaba dando, ya estaba oscureciendo un poco, un joven estaba parado en una casa y me hizo señas. Y mire, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy pastor. Y yo siempre ando con mi tapaboca muy echón, porque mi tapaboca dice Iglesia Oasis de Paz. Y hasta los policías me saludan y me dicen, Dios lo bendiga. Qué bueno, para eso también sirve.
Y ese muchacho me dice, pastor, yo quiero contarle algo y qué mejor me lo envió Dios para que yo le diga esto. Y yo miraba el reloj y miraba el sol que se estaba ocultando, porque caminar a mi casa era algo lejos y además es solo y no había luz. Estaba oscuro. Pero el muchacho tenía tanto entusiasmo y había tanto brillo en sus ojos que me dijo, pastor, le cuento que después de tanto tiempo que recibí al Señor y por la situación esta que estamos viviendo, yo me aparté, me enfrié, casi que me voy al mundo otra vez y he tenido un encuentro con mi Dios. Bueno, ese muchacho no cabía de la alegría, del gozo. Tristemente, el pastor de la iglesia de ese muchacho que él me nombró dejó la congregación y se fue a otro país. Yo por eso siempre he dicho, mi lugar está aquí. Hasta que Dios no me diga otra cosa, mi lugar sigue siendo este. Ustedes siguen siendo mis ovejas y yo las voy a seguir atendiendo hasta que Dios me dé salud y vida. Así que oren por mí. O sigan orando por mí, pues yo sé que lo están haciendo. Y yo vi que ese muchacho pudo entender que Dios nunca lo dejó de amar. Nunca, jamás. Él entendió y me dijo, pastor, yo pensaba que Dios se había apartado de mí. No, fui yo quien me aparté de Él. Pero Él nunca me dejó de amar. Me habló con un susurro tan profundo en mi corazón que yo no dejaba de llorar y llorar y llorar y llorar. Hoy siento que soy otra persona. Estoy más alegre ahora que cuando el día que le recibí. Y por supuesto que sí. Porque has encontrado aquella perla que dice la palabra, que lo vendiste todo hasta encontrarla. Por eso Dios nunca te va a dejar de amar. Y donde está el amor de Dios no hay temor, no hay miedo, no hay pánico, no hay angustia, no hay ansiedad. Porque el amor de Dios lo cubre todo, en todo. Y esa es la historia que te quiero contar acerca de Israel. Israel se apartó de Dios. Pero Dios nunca dejó de amar a Israel. Y mira lo que dice la palabra de Dios según el profeta Oseas, uno de los profetas menores. Que ya está al final del Antiguo Testamento casi. Dice, por la actitud esta que Israel había tenido, había adoptado ante Dios, Dios le quitó todo. Dios le quitó sus viñedos, sus sembradíos, el ganado, la sobrevivencia, o mejor dicho, el medio de vivir. A Israel se lo derrumbó Dios. No como castigo, porque Dios no castiga a sus hijos. Dios reprime a sus hijos. Dios corrige a sus hijos. Ese es el cayado y es la vara que dice David en el Salmo 23. Pero Dios no castiga, porque Santiago dice que Dios no castiga a nadie. Y Dios le quitó todo a Israel. Lo llevó a un desierto. Israel llegó a pensar que era que por su actitud Dios los estaba castigando. Esa era la factura que Dios les estaba pasando. Qué manera tan pobre de conocer a Dios. Y ese es el Dios que yo te quiero estar presentando en este día. Ese es el Dios que yo te muestro, que ese es tu papá, que con Él puedes tener confianza absoluta, que Él nunca te va a defraudar. Y aun cuando en un tiempo estuviste viviendo de una manera distinta, mejor, y ahora no lo estás, créeme que Dios no te está pasando factura por nada de eso, porque Dios te ama. Y la disciplina de Dios no es otra cosa que para conducirte otra vez y llevarte a lugares de delicados pastos. Es lo que Dios está haciendo con sus hijos en este momento. Y mira lo que dice la palabra de Dios según el profeta Oseas. En el capítulo 2, en el verso 14, te la voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Según el profeta Oseas, capítulo 2, verso 14. Dice: pero luego volveré a reconquistarla. Después que Dios la llevó al desierto,
a pasar por ese desierto, después que Dios ha llevado a la iglesia a vivir este desierto que estamos viviendo, porque para nosotros, te lo repito, no es juicio, para nosotros es prueba de fe. Y saldremos más fortalecidos de que como entramos al principio, por supuesto. La prueba de fe no es para derribarte, no es para destruirte. La prueba de tu fe es para fortalecer tu fe. Y para que cuando todo esto termine, tú vas a ser una mujer y un hombre totalmente distinto. Vas a impactar el mundo, vas a impactar el sector donde tú vives. Ahora se le dice influencer, pero influencer por su elocuencia, por su carisma, por su simpatía. No, tú vas a ser un verdadero influencer porque el Espíritu Santo va a reposa sobre ti, pero ahora se va a manifestar a través de ti, que es totalmente diferente. Por eso que dice el Señor, como dice la Escritura, a los que creen en Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que vas a vivir tú. Por eso soporta las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo, como buen soldado. Porque lo que viene de aquí para adelante, amado, amada, es grande, muy grande. Y continúo leyéndote este texto. Vuelvo a empezar. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Allí Dios le iba a hablar tiernamente a Israel. Porque era la única manera de poderlo hacer. ¿Cuántas veces trató Dios de hablarte y no le escuchaste? ¿Cuántas veces en ese corre y en aquella cosa que tú estabas, Dios te dijo, párate hijo, yo quiero hablar contigo? Pero no le escuchaste. Era necesario entonces que Dios te paralizara, que Dios te llevara al desierto. Pero no para castigarte y para que murieras en el desierto. Dios te llevó para hablarte tiernamente a tu corazón. Mira que dice que si Dios te llevó a Israel y le habló tiernamente en el desierto, quiere decir que Dios estaba con ellos en el desierto. Que ellos no estaban solos en el desierto. Como tú no estás sola ni solo en esta situación. Él está contigo allí. Y más que a tu lado, está dentro de ti. Porque ha hecho morada en ti. Y dice el verso 15, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en el cual estás viviendo, dice, en una puerta de esperanza. Qué tremendo. Va a convertir este valle de aflicción en una puerta de esperanza para ti y para mí. Por eso que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara y su cayado me infunden aliento. Y lo que tú veías y sigues viendo, que es un techo, es un cielo de bronce, como dice el Antiguo Testamento, eso Dios lo está convirtiendo en una puerta de esperanza. Esperanza, ¿qué significa? Esperar. Es la fe, según Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo ciertamente espero. Y es la convicción de lo que no podemos ver. Pero convertir, ¿qué es lo que más está afectando a la gente? La desesperanza. El no saber, el no esperar nada bueno, por lo menos nada bueno. Que todo lo que está pasando va de mal en peor y que mañana va a ser un mal peor que el de hoy. No. Por supuesto que un rotundo no. Lo que va a pasar mañana es para impulsarte a ti a un nivel aún más alto de fe y de convicción acerca de tu Padre y de conocimiento acerca de tu Padre. Porque una vez que termines, que no terminamos de conocerlo, pero una vez que tú sigas conociendo a tu Padre Celestial, Dios, ¿quién podrá venir en contra de mí si Dios está conmigo? Dice la palabra. Y continúo leyendo. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo,
cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Allí se me entregará. Está hablando de intimidad. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven. Y no está hablando de juventud en edad realmente. Está hablando cuando tú recibiste al Señor. Aquel primer amor del que te dice el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que vuelvas a tu primer amor. A ese amor que dejaste un día. Y que te le entregues nuevamente al Señor. Habla de fusión, habla de unidad. Tú y Él. Dice, cuando la liberé de la esclavitud en Egipto. Cuando te sacó del mundo. Cuando nadie daba nada por ti. Cuando no valías nada. Que Él te rescató, te sacó, te trajo, te limpió. Te dio nuevas vestiduras, hizo una fiesta en tu honor. Él quiere llevarte otra vez a ese punto, nuevamente. Y dice el 16, ya finalmente, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Qué tremendo también culmina esta palabra. Ya no por supuesto que no está mal decir mi Señor, ¿no? Lo decimos a diario. Pero qué diferente es decir esposo mío. Mi iglesia es mi esposa. Es la desposada del Señor. Y como dice el libro de Apocalipsis, a ella se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Eso es lo que Dios piensa y cree de ti. Dios espera mucho más de ti que tú mismo. Así que Dios no te ha abandonado, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado de amar, Dios no te está castigando. Porque Dios te ama de tal manera que Él sabe y entiende, porque dice la palabra, y te repito lo que muchas veces te he dicho a través de ese texto en Hebreos 4, 15 y 16, que nuestro sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de todas nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Porque era necesario que Él viniera como hombre para Él pasar por lo mismo que lo que tú estás pasando. Pero Él no pecó cuando pudo haber pecado. Pero Él decidió voluntariamente no pecar. Y por esa actitud de Él, ahora nosotros tenemos entrada confiada al trono de la gracia para hallar gracia. Para hallar gracia para nuestro oportuno y misericordia para nuestro oportuno socorro. Ese es tu Padre, ese es mi Padre. Ese es mi Padre. Cuando conocemos ese amor tan inmenso que Él tiene por nosotros, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a tener pánico? ¿A quién le vamos a temer? ¿A Satanás? Que está derrotado, que fue derrotado, que le aplastó la cabeza a la serpiente, como proféticamente se había hablado en Génesis 3:15. No. Así que recuerda algo muy importante. Te lo vuelvo a repetir. Para el mundo es juicio, para el que no conoce a Dios es juicio. Y ojalá no termine en fatal. Y ojalá muchos de esos que están recibiendo ese juicio de parte de Dios recapaciten y reconozcan que el único Dios verdadero es Dios, es Jehová de los ejércitos. Que entreguen su corazón a Él. Por eso tú y yo tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que presentar. Porque a ellos también Dios les está dando una oportunidad como te la dio a ti y me la dio a mí. Ellos no es que tienen el derecho, porque es por gracia, no tienen el derecho a ser salvos. Como ni tú y yo tampoco lo teníamos, porque nosotros somos gentiles. Pero ellos deben tener la oportunidad que nosotros tuvimos. Por eso tenemos que amarlos. Por eso tenemos que predicarlos. Por eso es que cuando esto termine en Venezuela, que no se forme una cacería de brujas. No por lo menos de la iglesia hacia ellos. Cuando digo ellos, ya tú sabes a quién me refiero. Aquellos que han hecho tanto daño. Sin tintes políticos.
porque no me refiero a eso. Me refiero a aquellos que han introducido a los Baales en esta noble nación, en esta hermosa nación que Dios nos ha dado, con mayores riquezas imposibles. El país con las reservas de crudo probadas más altas del mundo, con los minerales que ni siquiera han sido encontrados en otras partes del mundo, aquí los hay. Con más de 2.300 kilómetros de costa fértiles y con unas tierras cultivables como pocos países sobre la tierra la pueden tener. Así que hay una verdadera intención de Dios con esta nación también. Y por eso es el juicio, y por eso es tu prueba y mi prueba de fe. Pero de esta saldremos muy fortalecidos para servir a Dios, para alegrarnos en ese Dios de la salvación. Así que bueno, amado, amada iglesia, qué bueno que podamos compartir, aunque sea de estos medios. Yo no es que me agrade del todo hacerlo, pero si es la única oportunidad que tengo, la voy a aprovechar y la voy a seguir aprovechando hasta que podamos ya personalmente poderlo hacer. Te reitero mi disposición como pastor. Quiero honrar a todos aquellos que son instrumentos de Dios para sostener su obra, para que la iglesia, sobre todo esta iglesia, pues conozco congregaciones que han desaparecido, que han tenido que desalojar sus locales porque no los pueden seguir pagando, y yo no sé qué pasó allí, no voy a juzgar nada de eso, pero por la gracia de Dios aquí estamos nosotros. No hemos dejado de pagar la nómina de nuestros empleados, seguimos limpiando a la iglesia, seguimos atendiéndola como el mismo día, como cuando te esperábamos a que nos visitara, porque esta es tu casa, es la casa del Señor. Así que quiero honrarte. Gracias a ti por tu apoyo, por tu soporte, porque eso nos da mayor esperanza de seguir adelante. Así que quiero que disfrutes un tema musical que tengo para ti preparado también, y que habla de todo esto que te he compartido en este día. Te amo en el amor inmenso del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro en ti y ponga en ti paz. Te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Bendiciones.